Los residentes del aire. Elena siempre decía que el silencio en una casa grande no es la ausencia de sonido, sino una presencia que te observa. Vivía en una mole de cemento y techos altos en la zona de casas viejas, una de esas construcciones que parecen haber sido diseñadas por alguien que odiaba la luz natural. 3.000 metros cuadrados de terreno, 500 construidos, 5 habitaciones que se comunicaban entre sí por puertas dobles que crujían como ancianos quejándose del frío. Antes de ser su hogar, durante casi 90 años, el lugar había sido el Hogar de la Buena Esperanza, un geriátrico donde el tiempo no pasaba, sino que se estancaba. Elena se mudó allí en 2008 con sus 3 hijos. Por aquel entonces, la energía de los adolescentes, los cables de las computadoras cruzando los pasillos y el volumen de los parlantes sintonizando pop barato parecían haber exorcizado el pasado. Pero la casa no olvida, solo espera. Para el 2026, los hijos se habían marchado. Matías, el último, dejó su habitación vacía hacía apenas 6 meses para probar suerte en la capital. Fue entonces cuando la casa empezó a estirar sus extremidades de nuevo. El primer síntoma fue el olor. No era un olor a podrido, era algo más sutil y persistente. El aroma acre de la lavandina, mezclado con el dulzor rancio del talco para bebés y ese rastro metálico que deja la sangre vieja. Elena limpiaba los pisos 3 veces al día, pero el aroma parecía brotar de los poros del parquet. Una tarde de lluvia gris, de esas que transforman la tarde en una noche prematura, Elena decidió subir al altillo. Buscaba una vieja frazada, pero encontró la radio. Era una espica de los años 60, forrada en un cuero que se deshacía al tacto como piel quemada por el sol. Al bajarla, sintió un hormigueo en las yemas de los dedos. Se sentó en la cocina, con una taza de té que se enfriaba olvidada, y encendió el aparato. La radio no emitió música, emitió un zumbido estático que parecía vibrar en los dientes de Elena. Giró el dial con lentitud, chirridos, voces lejanas en otros idiomas, el eco de un partido de fútbol que parecía haberse jugado hace décadas. De repente, el sonido se estabilizó. No era una emisora, era el sonido de una habitación. Elena acercó el oído. Podía escuchar el roce de una sábana contra otra. Podía escuchar el goteo de un suero cayendo rítmicamente. Ploc, ploc, ploc. Y sobre todo eso, una respiración silbante, cargada de flema, que parecía salir directamente del parlante de la radio hacia su cuello. «Hola», dijo Elena, y su propia voz le resultó ajena, como si hablara dentro de un tanque de agua. La radio respondió con una interferencia que sonó como una carcajada seca. Elena sintió una punzada de frío. Dejó la radio sobre la mesa y decidió caminar hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones. El pasillo era un túnel de sombras. A mitad de camino, se detuvo frente a la habitación que había sido de Matías. La puerta estaba entornada. Elena recordó haberla cerrado a la mañana, con llave, para evitar que el gato entrara a orinar las alfombras. Pero allí estaba, una rendija de oscuridad invitándola a pasar. Vio el interruptor de la luz. Estaba a su derecha. Antes de que pudiera estirar la mano, vio cómo la tecla bajaba sola. No fue un movimiento brusco, fue lento, deliberado, como si un pulgar invisible la estuviera presionando con suavidad. Clic. El pequeño resplandor del pasillo se extinguió. En la penumbra, Elena escuchó un ruido que le heló la médula. Venía del interior del cuarto. Era el sonido de alguien intentando sintonizar una radio. Sss, crc, sss. Entró. El aire dentro de la habitación estaba a varios grados bajo cero. El vapor de su aliento formaba pequeñas nubes blancas frente a su rostro. Miró hacia la cama.
La luz de la calle, filtrada por las ramas de un ovejero belga que ladraba desesperado en el patio, iluminaba el colchón. No había nadie, y sin embargo, la almohada estaba hundida. En el centro de la cama, el peso de un cuerpo invisible creaba un valle en las sábanas. Elena vio cómo la tela se arrugaba, como si unas manos invisibles estuvieran aferrándose a los bordes. «Es hora de la cena, señora Elena», dijo una voz. No venía de sus oídos, venía de la radio que había quedado en la cocina, pero sonaba tan fuerte que parecía que las paredes mismas estaban hablando. Elena dio un paso atrás, pero sus pies se hundieron en la alfombra como si fuera barro. Miró hacia el suelo y vio sombras negras, densas como petróleo, fluyendo desde las esquinas de la habitación. No eran sombras de objetos, eran siluetas, figuras encorvadas, hombres y mujeres con batas de hospital que se arrastraban por las paredes, subiendo hacia el techo, rodeándola. El perro en el patio soltó un aullido de puro terror y luego, silencio. Un silencio absoluto que dolió en los tímpanos de Elena. La figura invisible en la cama comenzó a moverse. El hundimiento en el colchón se desplazó hacia el borde. Elena escuchó el sonido de unos pies descalzos tocando el suelo. Tap, tap, piel fría contra madera vieja. «Estamos todos aquí», susurró la voz a través de la estática de la radio, que ahora parecía estar justo detrás de su oreja. «Nunca nos fuimos, solo esperábamos que se apagara la última luz». Elena sintió una mano en su hombro. No era una mano humana. Eran dedos largos, delgados como agujas, con una piel que se sentía como papel pergamino mojado. El frío que emanaba de ese contacto le paralizó el corazón. Intentó gritar, pero de su boca solo salió estática. La casa de la calle Rawson volvió a quedar en silencio total 10 minutos después. Cuando la policía entró días más tarde, alertada por los vecinos que no habían visto a Elena, encontraron la radio espica en el suelo de la habitación de Matías. Todavía estaba encendida, aunque no tenía pilas. En la grabación de seguridad de la entrada, se veía a Elena entrar a la casa el martes a la tarde, pero nunca se la vio salir. Lo único extraño que notaron los peritos fue que, al revisar las fotos de la escena, en el reflejo de la ventana de la habitación del primer piso, parecía haber una mujer sentada en una cama, rodeada de sombras blancas, riendo con una expresión que no tenía nada de humana. La casa, con sus 5 habitaciones y su pasado de hospital, finalmente estaba llena de nuevo.